En las primeras horas de la mañana, el océano reposa en silencio, como un corazón que late a su propio ritmo, palpita bajo el velo azul del cielo, vasto, profundo, misterioso. Es un mundo que escapa a la lógica de la superficie, donde la luz solo danza en los primeros metros antes de ser engullida por un abismo líquido y helado. Allí, donde los rayos del sol son apenas un tenue recuerdo, existe una realidad paralela, un reino de movimientos suaves y amenazas invisibles, donde todo lo que vive nada. Durante millones de años este universo azul ha crecido, ha cambiado, ha moldeado continentes, ha esculpido costas y ha alimentado la vida. Pero detrás de su apariencia tranquila, el mar esconde sus propias leyes y sus propios soberanos, gigantes silenciosos que habitan la delgada línea entre la belleza y el terror, entre la gracia y la violencia natural. Son los titanes de las aguas, los tiburones, señores del instinto, moldeados por el tiempo como esculturas vivas de supervivencia, y las orcas, cazadoras inteligentes, sociales, estrategas perfectas que desafían todo lo que conocemos sobre los depredadores marinos. Separados por especies, pero iguales en dominio, distintos en forma pero idénticos en su misión: sobrevivir, cazar, reinar. Durante mucho tiempo, los mares fueron territorios aislados, cada depredador reinando en su parte del mundo. Los tiburones se deslizaban por las aguas cálidas de los arrecifes y por las profundidades de los océanos, atentos a las menores señales de vida. Las orcas patrullaban las frías aguas del norte y del sur, comunicándose con sonidos, rodeando a sus presas con inteligencia coordinada, ambos imponentes, ambos mortales. Pero hoy el mundo ha cambiado. Las rutas migratorias se cruzan, los océanos se calientan y antiguos dominios colisionan. Los encuentros, antes raros, se han vuelto inevitables. Y cuando estos gigantes se cruzan, el océano contiene la respiración. En este documental emprenderemos un viaje por las profundidades del mar, una inmersión en las vidas secretas de dos de los mayores depredadores que la Tierra haya conocido. Exploraremos sus mundos, sus tácticas de caza, sus desafíos, sus migraciones, sus instintos. Iremos más allá de los mitos, más allá del miedo y de la fama, porque detrás de los dientes afilados, de las aletas que cortan el agua y de los ojos que observan en silencio, hay historias de supervivencia, de maternidad, de estrategia, de inteligencia. Historias que nos muestran que los depredadores no son solo máquinas de matar, sino piezas complejas en un rompecabezas de equilibrio natural. Son fundamentales para la salud de los océanos. Controlan poblaciones, mantienen el equilibrio, aseguran la renovación. Sin ellos, la cadena alimentaria se desestabiliza, los arrecifes colapsan y la vida marina pierde su orden natural. Tiburones y orcas no son rivales de la humanidad. Son nuestros aliados invisibles en el gran engranaje de la vida. Y es en ese punto donde sus rutas se cruzan, donde comienza este documental. En el límite entre el respeto y el enfrentamiento, entre el instinto y la inteligencia, en la delgada línea donde el azul profundo se transforma en escenario para el más raro de los espectáculos de la naturaleza, el encuentro legendario entre los mayores depredadores del océano. El océano, con su vastedad infinita, cubre más del 70% de la superficie de nuestro planeta. No es solo un gran cuerpo de agua, es un universo entero donde las vidas se entrelazan y los sistemas naturales se equilibran. Cada región de este vasto imperio acuático es única, desde las aguas cristalinas de los arrecifes de coral tropicales hasta los mares helados de las regiones polares. En cada una de estas zonas se desarrolla un ecosistema complejo que sostiene una enorme diversidad de criaturas, desde los más diminutos plancton invisibles hasta los gigantescos cetáceos que pueden alcanzar tamaños inimaginables. En la superficie, las olas rompen contra las playas, pero bajo ellas, en aguas profundas y oscuras, existe una realidad completamente diferente, donde los ecos del mundo humano apenas logran penetrar. Y es en ese reino silencioso
donde las leyes de la naturaleza son intransigentes e implacables, donde ocurren las historias más increíbles. Las aguas cálidas del Pacífico, las heladas del Ártico, los mares serenos de la Antártida y las regiones profundas del Océano Índico se convierten en campos de batalla y territorios de depredadores que, aunque distantes, comparten el mismo poder: la supervivencia. Al norte, en el hielo eterno, las orcas dominan las aguas congeladas, organizándose en grupos y cazando con una precisión absoluta. Son las estrategas del océano, utilizando sonidos, coordinando ataques y muchas veces llevando a sus presas al límite del agotamiento. Al sur, en aguas más cálidas, los tiburones se deslizan sin hacer ruido, como sombras que cruzan el mar con sus cuerpos grises y ondulantes. Los tiburones son depredadores solitarios y, a diferencia de las orcas, cazan solos, utilizando una combinación de sentidos agudos, velocidad y una fuerza brutal. El océano, en su ritmo natural, nos muestra que estas criaturas no son solo cazadoras, sino partes fundamentales de una compleja red de vida. Son depredadoras, sí, pero su función va más allá de la simple caza. Controlan las poblaciones de otras especies, garantizando que el equilibrio del ecosistema marino se mantenga, que las presas no se vuelvan excesivas y que el ciclo de la vida continúe sin interrupciones. Cada golpe de aleta, cada movimiento, silencioso durante una caza, es un recordatorio de la enorme responsabilidad que estas criaturas llevan consigo. Y a lo largo de las costas y arrecifes del mundo, esta dinámica de vida y muerte se desarrolla con una complejidad y belleza que muchas veces nos es oculta. El océano no es solo un hogar, sino un gran regulador del planeta. Y estas criaturas, tanto las orcas como los tiburones, son las guardianas de ese orden. Sin embargo, a medida que el planeta cambia, con las aguas de los océanos calentándose y los climas volviéndose cada vez más erráticos, el equilibrio que estos depredadores mantienen está siendo amenazado. Sus rutas migratorias están siendo alteradas. Sus presas en algunas áreas están desapareciendo. El océano que conocían, con sus señales y ritmos, está transformándose, y con él, el propio futuro de estas criaturas míticas. Pero la lucha por la supervivencia continúa, porque en un mundo en constante cambio, el océano es implacable. Exige adaptación. Y mientras los tiburones siguen cortando las aguas profundas en busca de su presa y las orcas se comunican con sonidos agudos, desafiando el silencio, el encuentro entre estos dos titanes se aproxima, más inevitable que nunca. En el corazón del océano, donde la luz apenas logra penetrar, existe una danza silenciosa pero mortal. Tiburones y orcas, depredadores incuestionables, se mueven por las aguas como sombras vivientes, dominando el reino sumergido con un poder silencioso, cada uno con su propia estrategia, cada uno con su propia fuerza, pero ambos con una única misión: cazar. Los tiburones, con sus siluetas afiladas y ágiles, son cazadores solitarios por naturaleza. Son los maestros de la persecución silenciosa, deslizadores imperturbables de las profundidades. Sus cuerpos están moldeados para la velocidad y la eficiencia, con sus poderosas aletas caudales cortando el agua en absoluto silencio. El océano parece curvarse a su alrededor, en un respetuoso reconocimiento de su dominio. Son rápidos, precisos e implacables, pero su verdadera fuerza no reside solo en sus músculos ni en las mandíbulas afiladas que cortan la carne de sus presas. Su verdadera fuerza proviene de un sentido agudo, capaz de percibir hasta la más mínima señal de movimiento en el mar. Detectan la electricidad que emana de un pez, de la presa más pequeña, con una precisión increíble. Los tiburones saben dónde están sus presas, incluso antes de que éstas sepan que están siendo observadas. Cada golpe de su cola es un movimiento decisivo, una estrategia calculada que los coloca a un paso de su próxima comida. No cazan por deporte, sino por necesidad. Cada cacería es una lucha por la supervivencia, un espectáculo de precisión y fuerza.
Y es este comportamiento el que hace del tiburón una criatura tan fascinante y al mismo tiempo tan temida. Por otro lado, las orcas son depredadoras de una naturaleza completamente diferente. No son solitarias, son sociales, trabajan en grupo, para alcanzar objetivos comunes. Sus cacerías muchas veces implican comunicación y coordinación compleja. Las orcas no son solo cazadoras, son estrategas natas, utilizando la inteligencia de todo el grupo para rodear y capturar a sus presas. Se comunican mediante sonidos submarinos, emitiendo señales que atraviesan el agua, coordinando movimientos y ajustando sus tácticas en tiempo real. Cada orca tiene un papel en la caza, y cada una sabe exactamente qué hacer para asegurar el éxito de la misión. Rodean a sus presas, las empujan hacia el centro de un círculo perfecto y con movimientos precisos, las atacan de manera simultánea. Esta caza coordinada no es solo una habilidad instintiva, es un reflejo de la inteligencia de cada miembro del grupo, una inteligencia que se transmite de generación en generación. Las orcas no cazan por puro instinto, cazan con razonamiento, en una exhibición de trabajo en equipo rara en el reino animal. Sin embargo, las presas que las orcas persiguen son mucho más variadas que las de los tiburones. Desde grandes peces hasta ballenas enteras, son capaces de capturar incluso a las criaturas más imponentes del océano, todo gracias a su tamaño, su fuerza y su astucia. Cada caza es una batalla en la que la inteligencia del grupo es la clave del éxito, donde el trabajo en equipo supera a la fuerza bruta. No solo la presa se convierte en el foco, sino también la complejidad de las interacciones entre las orcas, la manera en que se comunican, se posicionan y atacan con precisión. Entre los tiburones, la caza es un espectáculo de fuerza bruta y precisión silenciosa. Para las orcas es una coreografía de inteligencia, donde cada movimiento está calculado y cada miembro del grupo tiene una función específica. Ambos son depredadores incuestionables, pero operan de formas radicalmente diferentes, adaptándose al entorno a su manera única. Aún así, a pesar de sus diferencias, tiburones y orcas comparten un instinto primordial: la necesidad de alimentarse para sobrevivir. Son los guardianes del equilibrio marino, controlando las poblaciones de presas y manteniendo la salud del ecosistema. Cada movimiento, cada caza, cada persecución es una parte esencial del ciclo de la vida en el océano. Son depredadores, pero también son necesarios, fundamentales para asegurar que el flujo de la vida marina continúe. La dinámica de sus cazas también revela algo más profundo. El océano es un lugar donde, aunque la vida depende de la muerte, existe un equilibrio invisible que se mantiene gracias a la existencia de estos depredadores. Los tiburones con su habilidad para cazar de forma solitaria e implacable, y las orcas con su complejidad social y sus estrategias grupales, son dos caras de la misma moneda, criaturas que, al cazar, ayudan a mantener el orden natural de las cosas. Mientras las orcas utilizan la comunicación para trabajar en equipo, los tiburones siguen un camino solitario, confiando en su fuerza y agilidad para dominar las aguas. Cada uno a su manera es un reflejo de la naturaleza implacable del océano, donde la caza es una necesidad, no un lujo, y cada movimiento es una lucha por la supervivencia. A medida que exploramos más profundamente el comportamiento y las dos adaptaciones de las orcas y los tiburones, notamos una característica que define a ambos depredadores: su capacidad de adaptación. Estas criaturas no son solo productos de su evolución, sino de una relación simbiótica con los mares en los que habitan. Ellas son, en cierto modo, las propias fuerzas de la naturaleza personificadas, criaturas que han vivido a lo largo del tiempo y se han ajustado para convertirse en los cazadores más perfectos del planeta. El tiburón, con su cuerpo hidrodinámico y mandíbula feroz, está perfectamente adaptado al entorno marino. No necesita grandes dientes para cazar. Sus dientes son afilados y eficaces, pero el secreto del tiburón va más allá. Su piel,
cubierta por pequeñas escamas llamadas dentículos dérmicos, le permite desplazarse por el agua con una eficiencia impresionante. La resistencia al movimiento es mínima y puede moverse a grandes velocidades con casi ningún gasto de energía. Es un cazador silencioso y veloz, y su adaptación a la vida en el océano lo ha convertido en uno de los depredadores más exitosos de la Tierra. Cada característica de su cuerpo, desde la estructura de su aleta hasta la forma de su cráneo, ha sido esculpida a lo largo de millones de años para garantizar una cosa: la supervivencia. El tiburón, más que cualquier otra cosa, es un producto de la perfección de la evolución. Pero la adaptación del tiburón va más allá de su cuerpo. Posee una visión increíblemente aguda, capaz de detectar hasta las más pequeñas vibraciones en el agua. Esto es posible gracias a unos órganos llamados ampollas de Lorenzini, que son sensibles a los campos eléctricos generados por otros seres vivos. Esta habilidad convierte al tiburón en un depredador letal, capaz de rastrear a su presa sin hacer un solo movimiento, y su velocidad es una de las más altas del reino animal acuático. Puede alcanzar hasta 50 kilómetros por hora, en distancias cortas, un dato impresionante para un depredador que se desplaza por la vastedad del océano con tanta destreza. Mientras el tiburón es el maestro de la persecución solitaria, las orcas ofrecen un espectáculo de trabajo en equipo e inteligencia estratégica. Estas cazadoras están entre los cetáceos más inteligentes del planeta, y su éxito en la caza se debe en gran parte a la forma en que operan colectivamente. Tienen una habilidad impresionante para aprender de la experiencia, transmitiendo sus conocimientos de una generación a otra. Este aprendizaje social es una de las razones por las cuales las orcas logran cazar tan eficientemente, adaptándose constantemente a nuevos desafíos. No solo cazan con los miembros de su grupo, sino que también imitan el comportamiento de otras orcas o incluso de otros depredadores marinos. La forma en que atacan presas como focas, ballenas o incluso tiburones es una verdadera demostración de inteligencia. Utilizan varias tácticas, como acorralar a la presa en grupo o incluso simular ataques para confundirla. Una de las técnicas más impresionantes es la llamada carta blanca, donde una orca puede acercarse rápidamente a una foca y, antes de que ésta se dé cuenta, hacer un movimiento repentino que la saca del agua y la deja en un estado de total confusión, facilitando su captura. A medida que el océano nos revela sus misterios más profundos, nos damos cuenta de que el viaje de estas criaturas no es solo una lucha por la supervivencia, sino una verdadera danza de adaptación y resiliencia. Tanto los tiburones como las orcas son depredadores por excelencia, pero su habilidad para sobrevivir y prosperar en el vasto e impredecible mar es un testimonio de la fuerza de la vida. Cada tiburón, con su cuerpo esculpido por la evolución, y cada orca, con su compleja red social, son ejemplos de un equilibrio sutil y necesario. No son solo cazadores, son símbolos de una naturaleza que, aunque implacable, también es increíblemente creativa y resistente. Al observar a estos depredadores en acción, tiburones deslizándose por las aguas, orcas saltando con gracia, vemos que el océano, más que un hábitat, es un escenario donde se desarrollan historias de superación, aprendizaje y conexión. Son historias que nos recuerdan nuestra propia fragilidad y la importancia de preservar este delicado equilibrio. El encuentro entre tiburones y orcas, esa lucha silenciosa por la supremacía de los mares, es solo una de las muchas facetas de un ecosistema en constante transformación. Y al observar a estos gigantes del océano, debemos reflexionar sobre nuestro papel en el mundo natural, sobre cuánto nuestras acciones impactan el frágil equilibrio de la vida marina. La preservación de los mares, la protección de estas criaturas y la concienciación sobre la importancia de un ambiente saludable son fundamentales para garantizar que las futuras generaciones puedan presenciar, como nosotros, el esplendor de estas magníficas criaturas. El océano, con sus aguas
profundas y misterios ocultos, seguirá siendo el hogar de estos extraordinarios depredadores. Y mientras su danza silenciosa de supervivencia continúe, el legado de estos gigantes de los mares se perpetuará, recordándonos que, en el fondo de las aguas, la vida sigue su camino, desafiando al tiempo, al espacio y a los límites de la propia existencia.